Nunca lo olvidé. ¿Dónde naciste? No lo sé. Es un arte elegir gladiadores. Sir. Tu padre, su nombre era Máximo. Muchos gladiadores no sobrevivirán. Tienes que salvarlo. ¡De verdad! Hola a todos. 16 años después de la muerte del emperador Marco Aurelio, Roma es gobernada por los despiadados emperadores gemelos Geta y Caracalla. Lucio, nieto de Marco Aurelio ya que era hijo de Lucía y Máximo, vive bajo el seudónimo de Jano en el reino norteafricano de Numidia, junto a su esposa Arisat. El general romano Acasio, quien se entrenó bajo la tutela de Máximo, lidera una invasión a Numidia. Invasión de Numidia. En las vastas tierras de Numidia, el general romano Marco Acasio lidera una brutal invasión. Las llamas consumen aldeas mientras los gritos de los inocentes llenan el aire. En medio del caos, Lucio Vero presencia impotente como su amada esposa, Arisat, es asesinada por muchas flechas romanas. Desesperado, es capturado y encadenado, su destino ahora ligado al imperio que una vez llamó hogar. Reclamo esta ciudad por la gloria de Roma. Regreso a Roma con prisioneros. Victorioso, Acasio regresa a Roma, trayendo consigo a los prisioneros de Numidia. Entre ellos, Lucio, ocultando su verdadera identidad. Los prisioneros son puestos en la arena para ser sacrificados por bestias salvajes, pero Lucio y otros prisioneros sobreviven y son comprados por un esclavista llamado Macrino. Este lo pone a prueba para luego llevarlo al palacio de los emperadores y darle una entretenida exhibición, peleando a muerte con otro peleador. ¡De los enemigos conquistados de Roma! Ese hombre es interesante. Lo compro. Lucio demuestra sus habilidades. En el segundo día de pelea en la arena, Lucio demuestra una destreza inigualable en combate. Su espíritu indomable y habilidades capturan la atención de los espectadores y ganándose al público como lo hizo años atrás su padre. Después de la pelea, Lucila reconoce a su hijo y lo visita en su celda. Aunque Lucila le explica que tenía que dejarlo a cuidado de otras personas por su propio bien, Lucio siente un poco de resentimiento hacia su madre. Lucila le cuenta a su esposo Acasio que su hijo está vivo y le pide por favor que lo salve de la arena ya que muchos morirán. Lucio está vivo. ¿Estás segura? Conozco a mi hijo. El tercer día de los juegos es mañana. Muchos gladiadores no sobrevivirán. Tienes que salvar su vida. Combate en honor a Poseidón. En honor a Poseidón, se organiza un espectáculo sin precedentes. Gladiadores luchando en una arena inundada, enfrentándose en barcos, armados con remos, mientras feroces tiburones acechan bajo las aguas turbulentas. Lucio, con astucia y valentía, emerge victorioso, consolidando su reputación. Pero Lucio ve que Acasio, el comandante que conquistó a su pueblo, estaba sentado junto a los emperadores y trata de matarlo lanzándole una flecha, pero falla su tiro. Debido a esto, los emperadores y Acasio se retiran del Coliseo. Conspiración de Acasio. Desilusionado por la corrupción y decadencia de los emperadores Geta y Caracalla, Acasio conspira en las sombras para restaurar el honor de Roma y también para liberar a Lucio. Sin embargo, sus planes son descubiertos y es arrestado bajo cargos de traición. ¡Tu nombre será
olvidado! Estás condenado, general. ¿Por qué esperar? ¡Lo asesinaré! ¡No! ¡Su muerte debe ser pública! ¡Pública! Acacio es un héroe de Roma. Que los dioses decidan en el Coliseo. Juicio en la arena. Como castigo, el comandante Acacio es condenado a luchar en la arena, donde los dioses decidirán su destino. Luego de derrotar a 4 guardias romanos, se enfrenta a Lucio. Espada contra espada, Acacio trata de que Lucio le escuche ya que tenía algo que decirle. La verdad es que si Acacio hubiera querido, hubiera matado a Lucio, pero el comandante Acacio logró decirle a Lucio que sabe quién era él, y que ama a su mamá Lucila y que también hubiera dado la vida por su padre Máximo, ya que este fue su maestro. Luego de decir esto, Acacio se rinde, y los emperadores le pide que lo mate, pero Lucio decide no hacerlo. Desesperados los emperadores por la decisión de Lucio, manda a que le disparen flechas a Acacio ante la mirada de su esposa Lucila. Acacio muere en la arena. Después de haber sido un héroe de guerra para el pueblo romano, el público decepcionado expresan su molestia a los emperadores Geta y Caracalla, que se retiran después de esto. ¡Que los dioses decidan! ¡Espera! Sé quién eres, Lucio Vero Aurelio. Antes de que muera, debes saber que amo a tu madre, Lucila, y a tu padre, Máximo. Habría muerto por él. Guerra civil y muerte de los emperadores. La tensión en Roma culmina en una guerra civil. En el caos, el esclavista Macrino conspira para que el emperador Caracalla asesine a su hermano gemelo Geta. Luego del asesinato, Caracalla nombra a Macrino como su nuevo consejero y este intimida a todo el consejo llevando la cabeza de Geta al consulado. Lucila se despide de Lucio. Después de reconciliarse, Lucila le da el anillo de Máximo a su hijo Lucio, ya que ella será sacrificada en la arena al día siguiente por ser la esposa de Acacio, que fue asesinado por traición. Lucio se despide de ella. Luego en su celda le dice a su amigo que lleve el anillo, al comandante del ejército de Roma que acampa a horas de ahí y que le diga que el príncipe de Roma, Lucio, le está convocando para defenderlo. Este comandante reconoce el anillo y se dirige a Roma con un ejército. Escape y muerte. Antes de su última pelea, Lucio escapa de su celda y libera a todos los gladiadores que estaban encarcelados. Lucio, antes de entrar en la arena, va a la tumba de su padre y se pone su armadura. Luego sale a la arena y ve que ahí está su madre amarrada en un altar. Lucio tendrá la oportunidad de salvarla si antes logra vencer a toda la guardia romana que está en la arena. Viendo esta injusticia, el público que apoya a Lucio enfurece y empiezan a protestar desde las tribunas, y es ahí cuando los gladiadores que liberó Lucio salen a la arena en su ayuda y se arma una guerra en el Coliseo. En medio de la confusión, Macrino mata a Caracalla y le lanza una flecha a Lucila antes de que Lucio la libere. Lucio, enfurecido, va en su búsqueda. Vete, hijo. Lucio. Batalla final. Lucio logra alcanzar a Macrino afuera de Roma. Justo cuando llegan los soldados romanos que mandó a buscar, Macrino y Lucio pelean a muerte. Aunque la batalla es dura, este logra asesinarlo y vengar a su madre. Lucio se dirige a los soldados romanos y le habla como Lucio, príncipe de Roma, y todos los soldados lo reconocen como príncipe. ¿Están conmigo? Y así termina Gladiador 2, que es una epopeya de venganza, redención y el inquebrantable espíritu humano frente a la adversidad. Suscríbete y dale like para apoyar a este nuevo canal.